Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. La semana pasada hablábamos precisamente del acontecimiento que el próximo 13 de mayo de este año 2024 vamos a celebrar aquí en México con la llegada de los primeros 12 franciscanos. La semana pasada yo les comentaba algunos datos anteriores a la llegada de los 12 franciscanos y les comentaba que para la mentalidad de Hernán Cortés la conquista no habría sido tal si no se hubiera evangelizado. Recuerden ustedes, como les comentaba en la famosa interchetera del Papa Alejandro VI, que una condición para lo que se denominó dentro de la historia la donación apostólica era el que se evangelizaran las tierras recién conquistadas. Entonces Hernán Cortés le pide al rey Carlos I de España y V de Alemania que envíe hombres, frailes, misioneros a estas nuevas tierras para evangelizarlas. Les recuerdo que en aquel tiempo se calcula que eran cerca de 6 millones de naturales de los pueblos originarios. Comentábamos que el 10 de mayo del año 1522 el Papa efímero Adriano VI, en su bula omnímoda, él decía que se mandaran sacerdotes piadosos para la gran obra de la evangelización. Al año siguiente llegaron 3 franciscanos, por cierto, venían de la región donde había nacido Carlos I de España y V de Alemania, y me refiero a la región de Gante. Vinieron 3 franciscanos, Fray Juan de Aura, Fray Juan de Tecto y Pedro de Gante. Los 2 primeros tristemente murieron dos años después, y el que sobrevivió de estos 3 primeros fue Fray Pedro de Gante, que tuvo la gran idea junto con Fray Juan de Tecto, que había sido maestro de la Sorbona y confesor del rey, asimilar las lenguas de los nativos y elaborar textos de acuerdo a las lenguas de los pueblos originarios, ¿no? Es una mentira colosal aquello que tal vez se decía en la primaria, que los frailes por un lado llevaban en la cruz y por otro lado el palo o la espada. No. Los que asimilaron la riqueza de la cultura mesoamericana fueron los frailes, porque si hubiera sido tal la situación, pues no tendríamos la información de los frailes sobre la vida, la riqueza cultural de estos pueblos. Bueno, entonces esta fue una gran obra que se realizó precisamente por parte de estos primeros frailes franciscanos. Ante el requerimiento del Papa Adriano VI con su bula omnívoda, fueron precisamente los franciscanos quienes pisaron tierra aquí en México el 13 de mayo del año 1524. Recordando que en el siglo XVI los viajes para venir aquí a la Nueva España, a lo que sería la Nueva España, tendría que hacerse en primavera y en verano. Todavía aparte en otoño. En invierno no se hacían porque la experiencia
práctica, el tiempo era inestable y muchas embarcaciones ya no llegaron al territorio recién conquistado porque se hundieron, naufragaron. Hay un cálculo que hace este sacerdote que era historiador, un sacerdote jesuita, Javier Escalada, cuando escribió un libro sobre el beato, bueno, no el beato, el San Felipe de Jesús, él afirma que de 1535 a 95 se embarcaron desde España a Veracruz y a Acapulco cerca de 120 embarcaciones, de las cuales la mitad no llegó. Pues simplemente se hundieron. Si hoy hay mucha gente que le tiene miedo al agua, yo conozco a personas que no se suben al avión porque les da miedo el avión, las turbulencias del avión son terribles. Entonces imagínense en el siglo XVI, pues yo creo que eran muy valientes los que tenían que recorrer 2 meses o 2 meses y medio en una embarcación. Imaginen si el Titanic se hundió, más esas embarcaciones que eran frágiles. Bueno, entonces se entiende que zarparon desde marzo los primeros 12 que eran presididos por Fray Martín de Valencia. ¿Por qué el número de 12? Por una sencilla razón. Y esto es desde el Antiguo Testamento. Si 12 eran los hijos de Jacob y 12 los apóstoles, era un número emblemático. 12, y también porque no había muchos franciscanos, estaban diseminados por Europa. Pedía el Papa Adriano VI hombres piadosos. Y qué mejor que los franciscanos, porque eran hombres piadosos. Le avisan con antelación a Hernán Cortés que vendrán franciscanos para la obra de la occidentalización de Mesoamérica, porque como menciona el autor del libro La conquista espiritual de México, editorial Fondo de Cultura Económica, pues fue una conquista no producida por ballestas ni por cañones, sino fue una conquista producida por el testimonio y el ejemplo de muchos santos frailes que cambiaron usos y costumbres, cambiaron música, cambiaron religión, pero no fue por la fuerza, fue de algo voluntario. Pero claro, hubo algunos problemas en cuanto a los sacramentos del bautismo, del matrimonio, de la Eucaristía. Ahora bien, cuando Hernán Cortés se entera de que van a venir 12 franciscanos, y yo quisiera leerles lo que apunta en su libro Bernal Díaz del Castillo, en su famoso libro La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, aunque sabemos que en la actualidad hay un famoso francés, Duvergier, que pone en tela de juicio la autoría de Bernal Díaz del Castillo, y él dice que el que escribió la verdadera historia no fue Bernal, sino fue Hernán Cortés. Y nos da 2 datos Duvergier. Primero, porque en el juicio de residencia que se le hizo a Cortés en España, nunca Cortés menciona a Bernal Díaz del Castillo. Por tanto, para Cortés, Bernal Díaz era un ignorante. Y segundo, cuando se casa Bernal Díaz del Castillo con el cacique de Guatemala, Bernal
era un hombre que no sabía leer ni escribir. Entonces no tiene ni firma, él pone su huella. Esos dos indicativos que da Duverger afirman que Bernal no fue el autor de la autodefensa, porque recuerden que la verdadera historia de la conquista de la Nueva España es una defensa a la figura de Cortés. Pero como hoy nuestro tema no es Cortés, de eso hablaremos en otra ocasión. Bueno, entonces, ¿qué apunta Bernal Díaz del Castillo? Apunta lo siguiente. Los 12 franciscanos partieron de Sanlúcar de Barfameda el 25 de enero de 1524, alcanzaron Puerto Rico, se detuvieron 6 semanas en Santo Domingo y llegaron a San Juan de Ulúa el 13 de mayo de 1524. En cuanto supo Hernán Cortés que los franciscanos estaban en el puerto de Veracruz, mandó que por donde viniesen barrieran los caminos y los fueran recibiendo con campanas, cruces y velas encendidas, con mucho acatamiento, de rodillas y besándoles las manos y los hábitos. Los frailes sin querer recibían muchos regalos, se pusieron en marcha hacia México a pie y descalzos a su estilo propio. Descansaron en Tlaxcala, donde se maravillaron de ver en el mercado tanta gente. Desconociendo la lengua, por señas indicaban el cielo, dándoles a entender que ellos venían a mostrar el camino que a él conducía. Bueno, aquí hago un paréntesis. Hernán Cortés manda que por todos lugares donde pasaran, ellos llegaron a Veracruz el 13 de mayo de 1524 y llegaron a Puebla y después a Texcoco. Pero esa expresión era grandiosa porque, imagínense ustedes, si los naturales veían a los españoles, empezando por Hernán Cortés, como algo grandioso, imagínese usted ver a Hernán Cortés vestido con su traje de militar, arrodillándose y besándole las manos a cada uno de los franciscanos y besándoles el hábito. Y lo hizo lo mismo Pedro de Alvarado y los demás capitanes de Hernán Cortés. Yo creo que en aquel momento, si a los conquistadores, los naturales, consideraban que eran personas de lo más grandes, cuando contemplaron el vasallaje que hizo Cortés ante los franciscanos, pues dijeron, aquí hay alguien que es más grande que ellos. Y por imitación, ¿qué hicieron los indígenas, los de los pueblos nativos? También se arrodillaron y le besaban la mano a ellos, a los franciscanos. Pero continuó con el relato de Bernal Díaz del Castillo. Los indios, que habían sido prevenidos para recibir a tan preclaros personajes y que estaban acostumbrados a la militar arrogancia de los españoles, no salían de su asombro al ver aquel grupo de miserables tan afables y humildes, y al comentarlo repetían la palabra motolinia, que significaba pobre. Fue el padre Fray Toribio de Benavente quien preguntó por el significado de la palabra, adoptando a partir de ese momento y para siempre el nombre de
motolinía. Es que nos dicen las narraciones que venían descalzos, que venían con sus hábitos deshechos, rotos. Pues estos, ¿quiénes son? Son dioses venidos del Olimpo o dioses venidos de lo alto, porque el Olimpo no estaba en Mesoamérica, indudablemente. Pero a partir de ese momento, en la conciencia de los pueblos originarios, ellos pensaron que se trataba de personas elevadas, altas. En México, Hernán Cortés salió a recibirlos con la mayor solemnidad. Los indios se admiraban sobremanera al ver que los españoles más grandes y poderosos, besando de rodillas los hábitos y honrando con tanta reverencia a aquellos otros tan pequeños y miserables que venían, como dice Bernal Díaz del Castillo, descalzos y flacos y los hábitos rotos, y no llevaron caballos sino a pie y muy amarillos. Y añade que desde entonces los indios tomaron ejemplo, que cuando ahora vienen religiosos les hacen caminos infinitos y sabios. ¿Cuándo fue la entrada en Texcoco? La entrada en Texcoco fue el 17 de junio del año 1524. Aquí cerramos el comentario de Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ahora bien, como dice Ricard, yo creo que la hazaña grandiosa de los 12 y después siguieron más franciscanos, agustinos y dominicos, que a fines del siglo XVI había cerca de 700 frailes que hicieron posible la conquista espiritual de México. Pero claro, como dice Fray Juan de Zumárraga, también franciscano, a una carta escrita al rey, aquí en México se necesita un milagro para la evangelización. Y si estamos hablando de 1524, 7 años después del martes 9 del sábado 9 al martes 12 de diciembre del año 1531, se apareció la bienaventurada siempre Virgen María en su advocación de Guadalupe. Yo creo que después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, tal como lo dice Julio Bracho, en una película que ustedes tal vez vieron, que se llama La Virgen que forjó una patria. ¿Y cómo pudo María Santísima forjar una patria sino a partir de la labor evangelizadora de los primeros frailes franciscanos? Pues ojalá que pudiéramos completar esta información con la información que podemos encontrar, por ejemplo, en la historia que describe todos los usos y costumbres del pueblo mesoamericano por parte de Fray Bernardino de Sahagún, o la historia de la conquista narrada por algunos frailes, o el cúmulo de libros que a fines del siglo XVI, porque en México trajeron una imprenta, muchos franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos habían escrito libros de gramática, vocabularios, y lo que no pudieron hacer es la Biblia, porque ciertamente la Biblia tenía que ser autorizada en su lengua original
por parte de la Santa Sede. La conquista espiritual de este pueblo y cómo se occidentaliza Mesoamérica, eso tuvo que haber sido un trabajo loable. Si estamos hablando ya de fines del siglo XVI y se les había dicho que había cerca de 700 sacerdotes para evangelizar 6 millones, no fue fácil precisamente para ellos. Pero yo creo que con la ayuda de Dios todo se hizo fácil. Pues muchas gracias y felicidades a los reverendos padres franciscanos. Gracias. Quisiera, como un anexo a esta breve plática que di, leerles el comunicado de un gran obispo que ha sido lastimado moralmente y no solamente físicamente, y me refiero a su excelencia, la reverendísima Salvador Rangel Mendoza, que por cierto es franciscano, de la orden que fundó en el siglo XIII San Francisco de Asís. Como es un obispo que ha hablado de lo que casi nadie quiere hablar, que es del narcotráfico y de la cercanía que tristemente algunos políticos tienen con el narcotráfico. Ustedes saben que fue secuestrado, aunque algunos elementos del gobierno de Morelos dijeron que no. ¿Por qué? Porque ante una persona que tiene prestigio, fama, coherencia, congruencia, pues es mejor ensuciarlo, como lo hicieron. Claro, habrá personas que digan lo contrario, pero cuando una persona ha sido limpia toda su vida, pues yo no creo, por más cosas que se digan de él, que haya actuado contrario a su moral. Y precisamente el emblema de su excelencia Salvador Rangel Muñoz, obispo emérito de Chilpancingo, es: les doy mi paz. Y como yo lo he dicho en alguna homilía en San Judas Tadeo, la paz que ofrece el Señor no es un saludo, no es un buen augurio, sino la paz que ofrece el Señor es la plenitud. De ahí el saludo de los franciscanos: paz y bien. Les leo el comunicado. Yo, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, me dirijo a todo el pueblo de Dios a través de este comunicado para informarles lo siguiente. Después de haber hecho oración, meditando profundamente y de haber consultado con mis seres queridos, tanto del clero como laicos, y en razón de que lamentablemente mi vida, edad y salud están en condiciones desfavorables, siguiendo los principios evangélicos de nuestro Señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron, con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación. Por lo tanto, en ejercicio
de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho. Y pido a los medios de comunicación me comprendan y respeten mi decisión encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral. Agradezco infinitamente a todas las autoridades, tanto legales como eclesiásticas, que han colaborado en este caso, y de manera muy especial al maestro Luis Gasca, quien ha sido mi abogado. Agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo. Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mí y por mi pronta recuperación. Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa. Pues yo creo que aquí nuevamente vemos la actitud de un obispo que es coherente y que tristemente algunas personas quisieron juzgarlo. En este México bárbaro, yo creo que estábamos bien en tiempo de don Porfirio Díaz, donde hay tanta violencia, asesinatos, secuestros, robos, violación de derechos humanos. Y yo creo que la actitud del obispo es una actitud coherente, porque al igual que Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. El obispo sigue actuando con coherencia. Lo que sí me da tristeza y pesar es que si esto se lo ha hecho un obispo, lo secuestraron, lo sodomizaron, lo torturaron. En este México, donde hay tantos asesinatos, donde hay tantos desaparecidos, es la verdad difícil e imposible. Pues ahí está la prueba de un franciscano obispo, porque, como yo se los he dicho en algún otro programa, quienes conocen más la radiografía de la violencia, de la pobreza, son los obispos y los sacerdotes, más allá de los políticos. Y nuevamente, el obispo, al igual que Esteban, cuando había sido apedreado, no tomes a mal esto, porque Esteban los perdonó. Y él, como lo dice en su carta, él tiene el derecho a no denunciar por integridad de su vida. Es un derecho que él tiene, como tantos y tantos mexicanos que a veces no denuncian por las consecuencias. Mientras en México no se obre en ley y en justicia, estas cosas seguirán pasando. Mientras no se pondere la ley, porque hoy no se pondera la ley, hoy, como en tiempo de Juárez, se aplica la ley para mis enemigos, pero para mis amigos no se aplica. Pues felicidades al señor obispo, nuestra solidaridad con ellos, de parte de nuestro director, el doctor Silvino Vergara, nuestra solidaridad por parte de usted, de Parmenas Radio. Muchas gracias.